Bueno, pues bien hallado. En este final del mes de agosto, en esta escuela de formación de cuadros del Partido Comunista de Andalucía, que como es lógico tenía que meter en sus contenidos un documento estratégico aprobado por el último congreso del Partido Comunista de Andalucía. Nada más y nada menos que el programa político del partido, el programa a medio plazo o el programa de fase, como cada uno lo quiera llamar, del que un partido comunista se dota en el proceso de construcción del socialismo. La idea que tenemos, yo creo que ahora se va a repartir el documento, que ya lo conocéis la mayoría. Lo tenéis en el pendrive, pero ahora que no lo tenga se lo va a repartir o vender, ¿no? Ya lo conocéis, lo que estuvisteis en el Congreso, las agrupaciones que lo han repartido, los comités provinciales que lo han vendido, etcétera, etcétera. Se supone que el documento que se empieza ya más o menos a difundir, a pesar del parón lógico que tuvimos con la campaña electoral. Hace justamente un año, se habla del 14 de septiembre del año pasado, fue el Comité Central del PK, que reunimos en Aguilar de la Frontera, pero unos meses antes, aquí muy cerca, en Humilladero, la permanente del PK empezó a ver las primeras propuestas. Dani me dice que sí, porque estaba en esa permanente, las primeras propuestas de documentos que presentaríamos en el Comité Central después del verano. Y ahí había una propuesta que era un programa político del PK, se llamaba Programa Político del PK. Se presentó allí un esquema que contenía, por un lado, una trayectoria histórica de la lucha de clases en Andalucía desde el siglo XIX y por otro lado una serie de propuestas fundamentalmente de tipo económico que cerrarían ese programa político. Y con esa idea, la permanente del Comité Central del PK dio luz verde a empezar a elaborar ese documento. Y llegamos al Comité Central de Aguilar de la Frontera el 14 de septiembre y ahí ya se mandató oficialmente la elaboración de un programa político hacia un nuevo modelo productivo en Andalucía, que coordinaba este que os habla y en el que estaban también Pedro Vaquero y Eva García Semper. El 3 de octubre se celebró la primera reunión convocada por los tres camaradas nombrados por el Comité Central y a esa primera reunión asistió el secretario general del PK, José Manuel Mariscal, asistió Felipe Alcaraz, Antonio Romero, Pedro Vaquero y yo mismo. Y de ahí, ahí se discutió un primer guión que tenía la introducción histórica, el papel de Andalucía en el Estado, a partir fundamentalmente del Pacto de Restauración de 1873, en el siglo XIX, el proceso constituyente y un nuevo modelo productivo. Hubo una discusión muy rica, una discusión política, a pesar de que solo tuvimos 5 camaradas en esa reunión, y se recogieron todas las aportaciones que hubo en la misma y empezamos a escribir. En esos días y con ese documento político que aprueba la primera comisión de redacción, hacen aportaciones el camarada Alejandro Sánchez, para que no lo conozca, es el autor del libro José Díaz, una vida en lucha, historiador y miembro del partido. Hacen aportaciones fundamentalmente sobre el papel de Andalucía en la Unión Europea y Bandera Blanca. Eva García Semper, en todos los temas relacionados a la ecología política. Isabel Lozano, Selina Robles y yo mismo. Y
fuimos a otra reunión más, antes del Comité Central, que definitivamente tenía que aprobar estos documentos, y en esa última reunión vimos que había engordado positivamente el esquema con el que habíamos empezado a trabajar desde la permanente del mes de mayo. Y había engordado y habían salido nuevos temas que había que introducir en este documento, nuevos conceptos, nuevo análisis y nuevas propuestas, y por lo tanto ahí hicimos la propuesta que posteriormente aprobaría el Comité Central del 21 de diciembre del 2013, que fue el que finalmente aprobó la tesis de debate para el Congreso del PK, de que no fuera un programa político del PK, sino fuera un manifiesto programa. ¿Manifiesto por qué? ¿Manifiesto por qué? Porque no solo se hacen propuestas políticas, que sería un programa. Un programa hace propuestas políticas. Un manifiesto también hace descripciones, hace análisis y hace propuestas. Y por eso decidimos hacer esta propuesta de cambio de denominación, porque estábamos ante algo más de un programa político. Estábamos ante un documento que describe y analiza, que fija posición política e ideológica y que presenta un programa y que al mismo tiempo también se dota de instrumentos, habla de los instrumentos propios y ajenos del que el partido se tiene que dotar para llevar a cabo esta propuesta y poder difundir el análisis político que el partido hace de la situación andaluza, tanto desde el punto de vista histórico como actual, como de cara al futuro. Hay una parte que es descripción analítica de la situación, que está fundamentalmente en el título primero, de la tesis 1 a la tesis 6, hace un análisis marxista de la situación en Andalucía desde antes del siglo XIX, incluso desde que se empieza a formar en España el Estado burgués, que en España tiene unas características diferentes, nítidamente diferentes a la formación de otros estados burgueses en el contexto europeo, y a partir de ahí el papel que juega Andalucía en ese nuevo estado burgués, cuál es el papel de las diferentes clases en ese estado burgués que se forma en España, y cuál es el papel que juegan la élite y la clase dominante en España dentro de ese pacto tácito de clase, y muchas veces no tácito sino explícito, que se da fundamentalmente en el siglo XIX, y donde Andalucía, el papel que le toca es el papel que con distintos matices está jugando hasta ahora. Papel que se le da a partir del siglo XIX de agricultura extensiva, un territorio sin industria, sin desarrollo industrial. De hecho, todos los focos industriales que se van formando en diferentes sitios, en diferentes etapas históricas, se lo van cargando, y donde la poca burguesía andaluza, más el latifundismo andaluz, es un aliado del poder político central y del resto de la burguesía del Estado. Algo de lo que Julio Anguita habla muchas veces en sus intervenciones, el pacto de clase que hay en el siglo XIX entre el poder político central de Madrid, la burguesía catalana y vasca, el cacique gallego y el señorito andaluz, para permitir que todos conserven su poder político y conservar un modelo de Estado que es el que los diferentes regímenes que ha habido del siglo XIX se ha mantenido tal cual. Y hasta ahora, ni siquiera la Segunda República no pudo, por las razones que ya sabemos, no lo cambia, ni los diferentes gobiernos que ha habido de la transición democrática han cambiado este modelo de Estado, donde cada una de las regiones, de los territorios, juega un papel determinado en el reparto del poder de clase que hay en el Estado español. La tesis 7 y 8 fija posición sobre la etapa autonómica de Andalucía,
es muy importante, la etapa autonómica de Andalucía. Estamos hablando ya entre la preautonómica y la autonómica de 30 y muchos años, y fija posición sobre el papel que a Andalucía le corresponde en la Unión Europea, en la comunidad económica europea, que es como se llama cuando España entra a formar parte de ella en 1986, y ahí se ve, por ejemplo, que el papel que jugamos en Andalucía no dista mucho del papel que en la Unión Europea, no dista mucho del papel que empieza a jugar Andalucía a partir del siglo XIX en el contexto español. Región de reserva de mano de obra barata, agricultura extensiva, inexistencia casi absoluta de un sector productivo y sector servicios. El papel que le toca jugar a Andalucía y cómo se va desmantelando a partir de ese papel que nos toca jugar todo el sector productivo, tanto en la parte de la agricultura, en la ganadería, como en la industria, y como, por poner un ejemplo, un territorio como Andalucía, que que producía leche incluso con excedentes, ahora tiene que importar la mayor parte de la leche que consume. Por poner solo un ejemplo, los que sois del pueblo, pues podéis recordar que en vuestro pueblo había, en mi pueblo también, había granjas de vaca, había vaquería, y han desaparecido ya la mayor parte de ellos. Eso por poner un solo ejemplo de cómo se ha ido desmantelando el sector productivo, cómo ha afectado también a la pesca. ¿Y por qué? Porque esto está perfectamente planificado y se ha apostado por el desarrollo en Andalucía. Desde la entrada de España a la Comunidad Europea se ha apostado desde el poder político y económico del desarrollo en Andalucía en lugar del desarrollo de Andalucía. Hay una diferencia, no solo una diferencia semántica, una diferencia de contenido. No es lo mismo el desarrollo de Andalucía que el desarrollo en Andalucía, que es lo que se ha venido aplicando. Sobre la etapa autonómica, hay una posición clave, porque esto ha estado en los últimos tiempos, no solo desde que entramos a formar parte del gobierno autonómico después de las elecciones de marzo del 2012, es cómo se concibe la política de alianza y la política de pacto. Y el manifiesto del programa deja muy claro que la política de alianza que entendemos los comunistas, que entendemos el Partido Comunista de Andalucía, no pasa por el Partido Socialista Obrero Español. Porque una cosa es la política de alianza y otra cosa es la política de pactos. Una cosa es un pacto que podemos hacer con cualquier fuerza política, un pacto porque nos interesa a uno y a otro, porque podemos poner en marcha algunos aspectos de nuestro programa, porque podemos parar ciertas políticas que se ponen en marcha desde las políticas neoliberales que imperan desde Europa y desde España. Se puede frenar algo. Una cosa es ese pacto y otra cosa es la alianza, que el Partido Comunista entendemos que es la construcción de un bloque social y crítico capaz de empezar a construir esa alternativa de modelo de Estado, de sociedad y de gobierno. Evidentemente, ni la alternativa al modelo de Estado, de sociedad y de gobierno pasa por el Partido Socialista Obrero Español. Ninguna de ellas, como podéis imaginar, en función fundamentalmente en los últimos tiempos, los últimos 40 años, de la posición que el Partido Socialista Obrero Español tiene sobre el modelo de construcción europea, coincidente con la del Partido Popular, que ahí está el quid de la cuestión, ahí está la madre del cordero, ahí está todo el nudo del por qué coincide un partido y otro en todas las grandes políticas, porque están de acuerdo en un proceso de construcción europea que han pactado entre socialistas, liberales y conservadores, y a partir de ahí las políticas que se desarrollan, las políticas económicas y sociales, tienen que ver, están íntimamente ligadas a la política de construcción de la Unión Europea. Y luego pasa igual con el modelo de Estado. El modelo de Estado es un partido socialista que nunca va a reconocer, por ejemplo, el derecho de autodeterminación de los pueblos. No se puede construir un Estado federal con una mera reforma de la Constitución por arriba, reformando el Senado y diciendo, bueno, esto ya lo llamamos Estado federal. El Estado federal parte
de un acuerdo entre iguales, y para que haya un acuerdo entre iguales tiene que haber la posibilidad de el derecho que se dé, el derecho a decidir al conjunto de territorios que forman un Estado, y a partir de esa posibilidad del derecho a decidir que se dé ese acuerdo, esa federación que nosotros proponemos, ese Estado federal, que es el que permitirá, desde el punto de vista de la organización territorial, más igualdad entre ciudadanos de unas comunidades u otras, porque nosotros evidentemente pensamos, como Partido Comunista, que esto que llamamos España es un país plural en lo histórico, en lo cultural, en lo lingüístico, y que esa pluralidad, ese Estado multinacional del que hablaba Dolores Ibárruri, hay que respetarlo, y hay que poner en marcha mecanismos que permitan que se exprese ese derecho de autodeterminación, pero eso no puede significar que los derechos sociales que afectan a las capas populares y a las clases trabajadoras sean diferentes en Galicia, en Andalucía, en Murcia, en Cataluña o en Madrid. Nosotros pensamos que un gallego tiene derecho a educarse desde que es niño en gallego, y a que lo eduquen en gallego, a que no le impongan estudiar en castellano, como a muchos gallegos que conozco yo, gallegos cuya lengua materna es gallega, y a los 5 o 6 años los metieron en la escuela obligándolos a hablar español. Eso no se puede permitir. Pero nosotros pensamos que un pensionista gallego tiene que ganar lo mismo que un pensionista andaluz, y que el número de camas por hospitales en un hospital en Asturias tiene que ser el mismo número de camas por 1000 habitantes que haya en Andalucía. Es decir, España plural, pero la clase obrera es única. Es la posición histórica del Partido Comunista de España. Para la derecha, que no solo la unen razones de tipo económico, sino la unen otro tipo de razones como la de tipo religioso, lo que estructura España es el catolicismo. Para la derecha lo que estructura España es el catolicismo. Para el Partido Comunista lo que estructura España es la clase obrera. Un concepto a lo mejor muy simple a la hora de explicarlo, pero que tenemos que popularizarlo, y en estos momentos en el que a algunos parece que le cuesta trabajo hablar de conceptos y de terminología que nosotros no podemos abandonar, que tiene que ver con la izquierda y con la derecha, con los ricos y con los pobres, con los explotadores y con los explotados, y con el papel que cada uno juega en la estructura de producción. En momentos como estos nosotros tenemos que recuperar ese tipo de lenguaje a la hora de hablar con la gente, de comunicarnos con el pueblo y de comunicarnos con la clase trabajadora, que somos un partido que forma parte de ese movimiento obrero. Y por lo tanto hay otra cuestión en el manifiesto programa que habla de la coyuntura en la fase actual. La coyuntura en la fase actual, después de estas tesis 7 y 8 que habla de la Unión Europea y de Andalucía en la actualidad, de la etapa autonómica, la coyuntura en la fase actual. Tiene que ver con el proceso constituyente que aprobamos en la Asamblea última de Izquierda Unida y que hemos aprobado también en el 19 Congreso del Partido Comunista de España. Y trata ese título 2 del papel que Andalucía tiene que jugar en ese proceso constituyente. Proceso constituyente que se tiene que dar, lo enlazo con lo que decía anteriormente, entendiendo los comunistas que a ningún pueblo se le puede obligar a vivir en un Estado en contra de la opinión mayoritaria de ese pueblo. Eso ahí son cuestiones que debemos tener claro como Partido Comunista, porque estamos hablando de un programa a medio plazo, un programa de fase, y por lo tanto son cuestiones que tienen que quedar claras. Proceso constituyente estatal, papel de Andalucía. Andalucía jugó un papel muy importante en la construcción del Estado autonómico, y jugó un papel muy importante porque rompió el esquema que había establecido en el pacto constitucional que hubo en aquella época. ¿Qué pacto había? El pacto era que
A Cataluña, Galicia, en menor medida, País Vasco, se le daban una autonomía de muchísimas competencias, de muchas competencias. Pensaba el pacto de la burguesía española y periférica de aquella época que eso acabaría con el problema histórico de la reivindicación de catalán y vasco. Bueno, pues a esto le damos una mención especial, a esto se le dan un papel especial, a esto se le dan unas reivindicaciones especiales, y a partir de ahí lo que hacemos es una regionalización administrativa del resto, lo que hemos dicho muchas veces, confederar el norte, el intento de confederar el norte y de regionalizar el sur, y solucionado el problema. Y empezaba un movimiento fortísimo en Andalucía diciendo que por qué a nosotros no. Que por qué a nosotros no. Y se da ya desde finales del 76, desde antes de la legalización de los partidos políticos, se ponen en marcha contactos entre diferentes fuerzas políticas y sindicales, y el propio Partido Comunista presenta una serie de propuestas de las que ahora después podemos hablar. Y se prepara una gran movilización exigiendo que Andalucía tenga una autonomía al mismo nivel que vascos, catalanes y gallegos. Y se da el 4 de diciembre del año 1977, que se convoca una manifestación, por decirlo de alguna manera, por convocarla. Resulta que se desbordan todas las previsiones de movilización. Millones de andaluces salen a las calles en las 8 provincias y en un montón de localidades. Y aunque en aquella primera movilización estuvo, por ejemplo, la UCD, estaba de boquilla, la base de la UCD no estaba. Era una movilización que llevaban a cabo los partidos de izquierda, tanto los que tenían representación parlamentaria como los que no tenían, por cierto, y las centrales sindicales. Se pedía autonomía para Andalucía. Incluso costó la vida a Manuel José Caparrós en Málaga, militante de Comisión Obrera con 18 años, en una de esas 100 y pico muertes que hubo en España en esa llamada modélica transición entre el año 76 y el año 81, perpetrada o bien por las fuerzas policiales o bien por la extrema derecha, y que nunca llegó a ser ni investigada seriamente ni resuelta. Otros más de los tantos. Y a partir de las elecciones municipales del año 79 son los propios ayuntamientos, con una fortísima mayoría de izquierda en Andalucía, los que empiezan a pedir que, ya con la Constitución aprobada, que se lleve a cabo la iniciativa autonómica en Andalucía por la vía del artículo 151 de la Constitución española. Es cuando UCD se descuelga de la autonomía, y es cuando el PSOE se sube de manera oportunista. El Partido Socialista Obrero Español en el año 77 no creía en la autonomía para Andalucía. Incluso estaba en el pacto constitucional con la UCD para la estructura territorial y autonómica del Estado. Lo que pasa es que ve posibles réditos electorales en subirse al carro en una Andalucía que le había dado más fuerza de la que ellos esperaban en las primeras elecciones autonómicas, y se suben a ese carro que estaba fundamentalmente tirado en la base por el Partido Comunista de Andalucía, por Comisión Obrera y por partidos que entonces eran muy importantes en Andalucía, con mucha fuerza municipal, como el Partido de los Trabajadores de España, que tenía un montón de ayuntamientos en las provincias de Sevilla, de Granada y de Málaga. Y algunos partidos independientes, y lo que hoy es la CUP, que ya existía como tal CUP, aunque luego se suma el PTE que se une a la CUP, y eso es lo que hace que Andalucía conquiste esa autonomía. Y al conquistar esa autonomía, ¿qué se hace? Que se rompe el esquema nacional. ¿Por qué se rompe el esquema? Porque al entrar Andalucía en el club de la autonomía por el 151, abre el camino para que el resto de regiones puedan pedirlo
ya por lo tanto no hay unas pocas que tienen 151 de máxima competencia y el resto son regiones gobernadas de manera administrativa, sino que que Andalucía abre el proceso y se suman Valencia, se suman Canarias, y ya incluso llega un momento en que se llegue ya a dar autonomía a regiones que no tenían ningún tipo de, esto ya es una opinión mía, que no tiene ningún tipo de sentido, pero el caso que se abre esa posibilidad con aquel Estado autonómico de que hoy podamos, o que a partir de los años 90 se empezara a abrir tímidamente el debate sobre la estructura territorial de España y sobre el modelo federal que nosotros proponemos. Si no, nunca se hubiera dado, estaríamos en otra fase. Si Andalucía no se mueve en aquella época, pues evidentemente ahora estaríamos en otra fase diferente y estaríamos reivindicando otra cosa, y ahora pues no se estaría dando lo de Cataluña, se estaría en otra situación política diferente en la comunidad autónoma catalana, y no se estaría dando ahora esa situación que, por cierto, que por mucho que lo niegue más, a más lo que le gustaría es un pacto con la derecha española de cara a mejoras fiscales y salir del follón en el que se han metido con el tema del proceso independentista soberanista catalán. Le gustaría, pero se han pasado de frenada, y el propio pueblo catalán pues lo está superando a ellos, pero lo que le gustaría realmente es un pacto entre las burguesías estatales y catalanas para llegar a un tipo de acuerdo, que es lo que siempre ha hecho, que es lo que siempre se hizo desde el Pacto de Restauración de 1873, el pacto que le daba un trato diferente a los representantes de la burguesía catalana, el poder político de cada momento, lo mismo que se lo daba a los representantes de la burguesía vasca. Y ahora se está en una situación diferente en la que Andalucía opone otra vez su fuerza demográfica, su potencial, digo potencial, no la realidad, sino su potencial económico y su capacidad de cambiar las cosas desde el punto de vista político encima de la mesa, o al final se acabará con un pacto otra vez en España donde el territorio andaluz y por lo tanto los que vivimos en Andalucía seamos los perjudicados. Eso es lo que pasará al final si eso no es así, y se resuelve con un pacto entre las diferentes burguesías, representantes de las burguesías del Estado. Y proceso constituyente que supone hablar de cambiar el régimen. Nosotros somos una fuerza política que decidimos hace tiempo que rompíamos con el régimen. Lo que pasa es que ni nosotros somos conscientes que eso lo decidimos. Es decir, lo decidimos en la conferencia política de 2008 del Partido Comunista de España. Lo anunció Julio Anguita ya, secretario general del PC, en un discurso, que no fue un discurso de Julio Anguita, sino fue un discurso aprobado por el Comité Ejecutivo del PC, en la fiesta del PC del año 1996, cuando dijo, como se ha vaciado de contenido la Constitución, nosotros nos vemos libres de manos para apoyar o no apoyar a esta Constitución, y por lo tanto el PC empezará a defender formas de Estado más acordes con nuestra trayectoria histórica y fundamentalmente, y lo que es más importante, con nuestros sentimientos, palabras textuales. 1996, 2008, conferencia política del PC, ratificado luego en la Asamblea Federal de Izquierda Unida, ratificado en el 18 Congreso del PC y en el 19 Congreso del PC. ¿Dónde se ha visualizado que estamos fuera del régimen? ¿Dónde se ha visualizado? En la abdicación de Juan Carlos. Cuando esta fuerza política ha dicho que nosotros no estamos de acuerdo con la ley de sucesión y que nosotros queremos que se devuelva al pueblo español la soberanía que se le robó el 1 de abril de 1939 y que el pueblo español no ha recuperado su totalidad desde aquel año. Cuando se nos niega una parte de la soberanía a los habitantes de esta cosa que se llama España. Que para unas cosas la derecha y el Partido Socialista hablan mucho de la soberanía que pertenece al conjunto del pueblo español y que no se puede robar ejercitando esa soberanía sobre un territorio, pero sin embargo nos roban esa soberanía cuando se trata de decisiones de tipo económico y social que nos dicen que nos vienen desde Europa, que es mentira, por decir ellos también, o
decidir sobre la forma de Estado que debemos tener, que no se nos permitió en este país, al contrario de lo que ocurrió en Grecia o ocurrió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, votarlo aparte de la Constitución, si creamos monarquía o república, iban en el mismo paquete. Y ahora también se ha decidido de que no. Se ha decidido de que no. Por lo tanto, hay que reivindicar esa soberanía y tenemos que llegar, o tenemos que concienciarnos de que somos una fuerza política, un partido político, Partido Comunista de España, y Izquierda Unida, que lo ha asumido como tal, que estamos fuera del régimen. Si no estamos en el pacto constitucional, si no estamos en el pacto de Estado, que sustituye un jefe de Estado por otro, esta fuerza política no está en este régimen. Y a partir de ahí se pueden entender muchos de los silencios y muchos de los intentos de marginación, o casi todos los intentos de marginación que hay hacia esta fuerza política, o los intentos que hay con otras fuerzas políticas emergentes por parte de algunos que lo critican mucho, de que sustituyan a esta fuerza política, porque como lo importante para esa fuerza emergente es que decidan los ciudadanos y no hay posición política sobre el régimen, sobre la jefatura del Estado y sobre muchas cosas, pues que mejor vamos a quitarnos del medio a los comunistas, que son los que realmente nos crean problemas desde el punto de vista de la legitimidad democrática. Por lo tanto, coyuntura de la fase actual, que no es la coyuntura de lo que está pasando en este momento, sino la coyuntura es que estamos en un momento que el debate constituyente está ahí, que se está haciendo una reforma constitucional por la vía de los hechos por parte de la derecha, un desmantelamiento de la Constitución, y que se está habiendo una reorganización territorial del Estado, donde Andalucía tiene que poner su fuerza encima de la mesa. El programa propiamente dicho, que es el título 3, que va desde la tesis 13 a la 40 en el manifiesto del programa, que es el programa propiamente dicho, que habla el título largo de un desarrollo ecológicamente sostenible y tal y tal y tal. Pues bien, nosotros hablamos de desarrollo frente a crecimiento, hablamos de la ética, que no puede estar separada del desarrollo económico, hablamos de la ecología. Para nosotros el desarrollo tiene que ser sostenible o no es admisible ese desarrollo, no es el mismo crecimiento que desarrollo. Hablábamos desde 1989 y 90 de la alianza entre los rojos y los verdes, luego añadimos la alianza de los rojos, los verdes y de los violetas. Hablamos en la parte económica de este programa de democracia económica, lo que el Partido Comunista venía diciendo desde los primeros tiempos de la transición. ¿De qué venía hablando? Que no solo podíamos quedarnos en la democracia política, que por cierto también están desmontando, sino que la democracia tenía que entrar también en los centros de trabajo, que es lo que llamamos la democracia económica. Y que los trabajadores directamente y a través de sus representantes sindicales tenían que tener una capacidad de decisión en las decisiones de tipo económico que actualmente no tienen. Eso es la democracia económica que evidentemente hay que desarrollar. Preeminencia de lo público sobre lo privado, recuperación de los sectores estratégicos y de las empresas importantes privatizadas en estos últimos 25 o 30 años, programa antimonopolista, un partido comunista en esa fase intermedia tiene que tener un programa antimonopolista y programa antineoliberal. Antimonopolista y antineoliberal no quiere decir que sea un programa de tipo socialista, es una fase previa. Pero si no empezamos por ahí, a atacar a los intereses, a los grandes intereses económicos de las grandes corporaciones, tanto financieras como industriales, que hay menos cada vez en Europa y demás, pues evidentemente no podremos, no estamos poniendo las mimbres para la construcción del socialismo. Un programa antineoliberal que a lo mejor concita alianzas en un primer momento con una parte de la burguesía. Una parte de la burguesía que también está siendo perjudicada por las políticas neoliberales. Y programas antimonopolistas, evidentemente, en función de que
la concentración cada vez en menos manos del poder económico está haciendo que ni siquiera, que incluso sea una gran mentira lo que llaman, eso de que llaman la libre economía de mercado, y por lo tanto el poder político hay que utilizarlo para un programa antimonopolista y un programa antinoliberal. Y junto a cuestiones económicas importantísimas, la cuestión de los servicios públicos, la educación, la universidad, la sanidad, la dependencia, la vivienda como derecho fundamental. La vivienda en un programa de estos de transición, tiene que convertirse en lo que debe ser la vivienda, que es un bien para satisfacer un derecho humano básico, y por lo tanto la vivienda no puede servir para especular, ni para acumular, ni para vender, ni para sacar beneficio. E incluso en ese proceso la construcción, que ahora están diciendo, a mí se me ponen los pelos de punta, ya se está hablando de que está habiendo una recuperación de la construcción otra vez, la construcción tiene que jugar un papel absolutamente diferente al que ha jugado. Evidentemente que tiene que haber construcción civil, tiene que haber construcción de la obra pública, tiene que haber construcción para la remodelación de viviendas, tiene que haber construcción para el mantenimiento y para la remodelación, tiene que haber ese tipo de construcción, pero no puede convertirse la construcción en el núcleo fundamental de una política económica, una estructura económica que al final se convierte en una burbuja y cuando pincha pues se lleva por el medio a todos los demás sectores económicos. Y es un programa económico que habla de la alianza de la fuerza, del trabajo y la cultura. Por eso la cuestión de la cultura está dentro de las tesis del programa económico. Y la cuestión agraria. La cuestión agraria es básica en el manifiesto programa del Partido Comunista de Andalucía. No hay nuevo modelo productivo en Andalucía si no se tiene en cuenta o si no parte de la centralidad de la agricultura en nuestra tierra. No hay nuevo modelo económico. Y eso quiere decir que estamos hablando de reforma agraria. Y hay que hablar de reforma agraria. Y por eso en el documento, en el manifiesto programa, se habla de que el objetivo del PK es acabar con la propiedad latifundista. En ese objetivo de acabar con la propiedad latifundista en Andalucía, coincidimos con un montón de organizaciones de pequeños y medianos propietarios que también están de acuerdo con acabar con la propiedad latifundista en Andalucía. Y así nos lo han hecho llegar pues, en diferentes contactos que hemos tenido con ellos, tanto en provincias como a nivel andaluz. La tierra cultivable en Andalucía, en un 55%, sigue estando en manos del 4% de los propietarios andaluces. Ligeramente superior a 1930. Eso es un problema. Al mismo tiempo hay que hablar de la estructura de propiedad de la tierra, evidentemente, porque es que yo he escuchado en este propio partido debate años, no, la reforma agraria no quiere decir hablar de la propiedad de la tierra, no, así. En Andalucía la reforma agraria quiere decir, en primer lugar, la propiedad de la tierra. Y si no, me está vendiendo milongas y me está planteando que está renunciando a una cuestión clave, que es una cuestión clave de justicia social, que es el reparto de la propiedad de la riqueza. Y hay que hablar de otra reforma. Junto a la reforma de la estructura de propiedad, la reforma agraria integral históricamente ha hablado de la reforma de la estructura de comercialización de los productos, ha hablado de la reforma de la estructura de transformación agroindustrial de los productos, y una reforma agraria que tiene que hablar de banco de semillas, tiene que hablar de créditos agrícolas, tiene que hablar de cinegética, tiene que hablar de bosques, tiene que hablar de soberanía y de seguridad alimentaria. La soberanía y la seguridad alimentaria es clave en este momento en el que la gran mayoría de las semillas que se están plantando en el campo andaluz ya empiezan a dejar de ser semillas autóctonas, sino que son semillas que las venden una serie de multinacionales que luego tú, cuando sacas la semilla del producto, no vuelven a crecer más y por lo tanto en un momento dado estamos en manos de las grandes multinacionales. 3 o 4 grandes multinacionales se ponen de acuerdo y matan de hambre un país.
¿Sabéis que tanto en la primera guerra de Yugoslavia, en el año 99, como en la primera guerra de Irak, los primeros objetivos militares que se bombardean son los bancos de semillas de esos países? Pues hablar hoy día de seguridad y de soberanía alimentaria es fundamental a la hora de hablar de reforma agraria y de la cuestión agraria y de un nuevo modelo económico en Andalucía, junto a la reforma de la propiedad de la tierra, junto a la reforma de la estructura de comercialización, junto a la reforma de la estructura de transformación agroindustrial, junto a la comarcalización de Andalucía. La comarcalización tiene un papel fundamental con esa junta de la que hablaba el PK, donde están ayuntamientos, sindicatos, comarcas y demás, a la hora de planificar qué cultivos, qué ventas, cómo se buscan mercados, etcétera. La forma estructural del territorio es fundamental también, y la participación. Y no podemos no podemos olvidar que algo fundamental para los comunistas, ya una vez que damos el salto de las cuestiones económicas, de las que después podemos hablar más, la parte central del documento, entre la tesis 13 y la 40, son cuestiones de tipo económico, más la tesis sobre cultura, es la parte central del documento. Y en este manifiesto hablamos de la otra gran alianza estratégica del partido. Se expresaba en un color, la alianza con los rojos, de los rojos y los verdes, pues se expresa en otro color la alianza de los rojos con los violetas. La alianza de los que luchan contra la explotación del hombre por el hombre, la explotación de clase, la alianza con los que luchan con la estigmación por motivos económicos y de interés económico de la naturaleza, la ecología política. Nosotros no entendemos la ecología como, bueno, como nos gustan los pajaritos y tal y cual, y los verdes son muy bonitos y nosotros somos verdes. No, es que hay motivos de tipo económico. Nosotros no somos los progres que se compran un coche eléctrico porque ya se quedan más contentos con su conciencia porque tienen un coche eléctrico y a lo mejor no saben que la fuente de electricidad en la que cargan ese coche a lo mejor está producida por energía de carbón o de centrales nucleares. Pero a ellos que da un gusto. Si no va a la raíz de lo que supone la cuestión ecológica, y la raíz al final es una cuestión también de explotación y de estimación de los recursos naturales del planeta, pues no está en una visión de economía política y en un análisis marxista de lo que supone la ecología. Y la alianza con los violetas, el patriarcado, la lucha contra el patriarcado. Este partido decidió hace años, aprobó en el Congreso, que era un partido anticapitalista y antipatriarcal. Que no se puede construir el socialismo, teniendo a una parte importantísima, la mitad de la población al menos, en desigualdad de condiciones objetivas y subjetivas. Que no podemos decir que hemos conquistado los derechos políticos y sociales públicos y sin embargo de la puerta de nuestra casa para adentro seguimos con las mismas estructuras de dominio y de funcionamiento que se ha estado desde hace siglos, donde la mujer juega un rol y el hombre juega otro rol, tanto en la tarea de la casa como en la educación de los niños, como en el funcionamiento diario y cotidiano. Y por eso hablábamos de que del ámbito de lo privado, que no podemos hablar solamente de feminismo en el ámbito de lo público, sino que tenemos que hablar de feminismo en el ámbito de lo privado, y que hay que hacer un equilibrio muy interesante que lo hace este manifiesto programa, que son cuestiones recogidas ya desde el pasado congreso del PK, entre la cuestión de clase y la cuestión de género. La cuestión de género cogía solamente, sin tener en cuenta la cuestión de clase, hace un canto casi poético a la mujer. Y la cuestión de clase cogía sola, sin tener en cuenta la cuestión de género, da por hecho que con la conquista de la igualdad económica se conseguirá la igualdad de género, y eso es un error. Y por lo tanto hay que unir
como decía Simone de Beauvoir, la lucha de clase y la lucha de género. Esta feminista francesa, yo aconsejo que la leáis, sobre todo el libro El segundo sexo, planteaba hace bastante tiempo que la lucha del movimiento obrero y la lucha feminista tienen que darse de manera independiente, pero paralelas. Son luchas diferentes, pero paralelas. No en vano los grandes avances del movimiento feminista se dan en la historia a partir de que el movimiento obrero hace suyas las principales reivindicaciones del movimiento feminista. Y no siempre se han dado, muchas veces se ha dado divorcio, no solo se ha dado igualdad. Y se plantea un instrumento que es el Movimiento Democrático de Mujeres, que se aprueba ya en el Congreso del Partido Comunista de España, que ya hemos tenido un primer encuentro de mujeres comunistas en julio y que se constituye a escala estatal el 20 de septiembre en el marco de la fiesta, no en la fiesta, sino en el marco de la fiesta del PC. Un movimiento democrático de mujeres que intenta que tengamos a nivel de todo el Estado un instrumento organizativo para la alianza con los movimientos de mujeres, con las organizaciones, con el movimiento feminista, donde puedan participar en este movimiento mujeres a título individual, organizaciones feministas y de mujeres, se pueden asociar, se pueden federar, sin tener que dejar de ser quien son cada una. No se trata de que las organizaciones que existan tengan que disolverse para meterse en el movimiento democrático de mujeres, no se trata de que las comunistas que estén trabajando en una asociación de mujeres tengan que dejarlo para meterse en el MDM. Se trata de que consigamos hegemonía suficiente para que de manera individual y colectiva muchas mujeres entren a formar parte del movimiento democrático de mujeres y tengamos también ese instrumento que forma parte de la Federación Internacional Democrática de Mujeres, que junto a la Federación Mundial de la Juventud Democrática, junto a la Federación Sindical Mundial, que con eso tenemos más problemas, y junto ¿cuál es el otro? Y el Consejo Mundial por la Paz hay 5 organizaciones de tipo internacional que han sido referentes en el movimiento comunista. Federación Mundial de la Juventud Democrática, que el OJC más que menos siempre la ha atendido y ahí está. Y se participa en los órganos de dirección, se participa en las organizaciones regionales, se participa en los festivales, está la Federación Internacional de Mujeres Democráticas, que se crea y con reconocimiento a la ONU a partir de 1947, por cierto, que ha sido un referente del movimiento comunista internacional, y nosotros tenemos necesidad, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, tener ese referente para trabajar también como comunistas en el ámbito de la mujer y en el ámbito del feminismo. Y luego están la Federación Sindical Mundial, que hemos aprobado en el Congreso a poder establecer algunos lazos de colaboración y demás, pero no podemos más porque nuestros referentes sindicales, Comisión Obrera, están en la CIOS y en la Confederación Europea de Sindicatos, está en nuestro ámbito, y el Consejo Mundial por la Paz, donde ya tenemos algún trabajo avanzado, donde hay organizaciones llevadas a cabo organizadas por comunistas aquí en España, que incluso tienen un puesto en el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial por la Paz, y que ya estamos hablando de la dirección del PC en los próximos meses, de intentar más o menos una organización de carácter estatal que pueda trabajar también en el movimiento por la paz de manera coordinada y que los comunistas tengamos un referente. Pero esto son notas a pie de página para explicar un poco a nivel internacional por qué nos interesa el movimiento democrático de mujeres. Y el partido. El instrumento, el partido, que es las 2 últimas tesis del manifiesto programa. Hablamos de partido abierto, de partido que es intelectual colectivo, partido que no renuncia al crecimiento sostenido. Muchas veces hay que poner estas cosas, porque vamos a ver, ¿cuál es la primera condición para que el partido crezca? La primera condición para que el partido crezca es que haya voluntad política de que crezca. Si no, no. Y tiene que haber voluntad política de los partidos. No podemos estarnos ahí como algo que existe y que se va muriendo poco a poco. Y por lo tanto, partido que se establece como uno de sus objetivos un crecimiento sostenido. Partido andaluz, heredero de las tradiciones revolucionarias del pueblo andaluz,
y al mismo tiempo internacionalista, que forma parte del Partido Comunista de España. Partido revolucionario que se inspira en Marx, en Lenin y que tiene como base de análisis el socialismo científico. Partido implicado en la lucha por la paz y el antiimperialismo. No se puede disociar la lucha por la paz y el antiimperialismo, y eso quiere decir que también en nuestro territorio de salud la lucha contra las bases y por una España fuera de la OTAN tiene que seguir siendo una seña de identidad. Y el Partido Comunista de Andalucía, que quiere construir el socialismo en Andalucía en una república federal española. Ese es el instrumento, el partido que es menos que eso, partido de carácter andaluz y revolucionario, Marx, Lenin, socialismo científico. La cuestión del socialismo científico hacía muchísimo tiempo que no aparecía en los documentos del Partido Comunista de España, del Partido Comunista de Andalucía. Lo mismo que yo me alegré mucho que en el último congreso, ya en el penúltimo, donde había salido de alguna manera, no votáramos contra Lenin, por lo menos. Y la síntesis a la que se llegó, bueno, por lo menos se consiguió que no se votara contra Lenin, como pasaba en congresos anteriores. Y el PK, ya que estamos hablando del partido, ¿cómo nace el PK? Y es una parte que está en la tesis del proceso histórico, en la última, dentro del manifiesto rural. El PK no nace como una decisión administrativa del Partido Comunista de España en el año 79, ¿no? Nace porque venía toda esa lucha histórica, nace por la lucha por la autonomía andaluza, que se da entre el 77 y el 81, nace porque había un análisis de clase y un análisis económico en la historia de Andalucía, y se da un congreso, que es el Congreso Constituyente del Partido Comunista de Andalucía, que tiene lugar en Torremolinos en diciembre del año 79, que tiene un debate político de fondo inmenso, un debate político grandísimo, grandísimo. Si cogéis internet, que hoy día está todo en internet, y os vais a aquella época, os daréis cuenta cómo aparecen los debates ya entonces, y cómo en Andalucía se intentó hacer una cosa parecida a la que se hizo en el PSUV en Cataluña, interviniendo desde la dirección carlista. Se convoca el Congreso del PK y se convocan con unas tesis que hablaban, hablaban de la autonomía andaluza, de la comunidad autónoma andaluza y tal, pero resulta que esas tesis tienen una gran contestación en el seno del partido durante el proceso progresual. Tanta contestación que surgen minorías en todas las provincias y minorías que se constituyen en mayoría en Cádiz y en Málaga, planteando que de construcción de la comunidad autónoma andaluza no, que construcción nacional Andalucía. Ese debate que surge entonces. Se consigue una síntesis en ese congreso, una síntesis que tiene un carácter muy andaluz y muy revolucionario para lo que era aquella época la historia del partido, muy andaluz. Se elige a Fernando Soto, pero Fernando Soto era un hombre de Carrillo, todo mi respeto, murió hace poco. Fernando Soto no acepta las tesis políticas que había sido en el Congreso, no lo acepta. Y a los pocos meses de haber sido elegido secretario general presenta su dimisión. El Comité Central no se la acepta. Sigue unas semanas más y presenta ya su dimisión irrevocable y presenta su dimisión irrevocable con una idea: crear un vacío de poder en el seno del Partido Comunista de Andalucía y que intervenga el PC desde Madrid, y conseguir una situación parecida a la que se hace en Cataluña, cuando el PC, la dirección del PC, interviene nada más y nada menos que contra un congreso, contra la decisión de un congreso en el PSUV, que lo que ha provocado que hasta ahora todavía no se ha solucionado la cuestión de la unidad de la comunidad en Cataluña. Pues estuvimos a puntito
de que en Andalucía pasara igual, pero aquí se resistió bien, y este partido de alguna manera se convirtió, a mi juicio, esta es otra opinión mía, en el principal hecho diferencial en el Partido Comunista de España, que es el Partido Comunista de Andalucía. Para mí el principal hecho diferencial del Partido Comunista de España no es el Partido Comunista de Galicia, no es el Partido Comunista de Euskadi, no es el PSUV, el principal hecho diferencial a partir de los años 80 es el Partido Comunista de Andalucía, que por razones del debate sobre la disolución pues cobra una especial importancia a partir del año 90 y 91 en Andalucía respecto al resto del PC, y luego hay la resistencia frente a la disolución y el proceso de reconstrucción del PC. Eso ha sido el hecho diferencial fundamental del Partido Comunista de Andalucía. El programa del partido. Algunos tintes, algunos apuntes sobre el programa del partido. Un programa de un partido comunista no una tabla reivindicativa. Bueno, hacemos un decálogo o presentamos 20 puntos, 30 puntos y este es el programa. No. El programa de un partido es la aplicación, de un partido comunista, es la aplicación en cada momento histórico de la línea roja en nuestra historia colectiva. Eso es el programa. Por eso, tenemos la idea de este manifiesto programa es que lo tengamos durante muchos congresos y algún congreso revise cuestiones parciales del manifiesto que se hayan quedado sobrepasar por la realidad. Pero no podemos estar empezando de cero los documentos en cada congreso. Por eso digo que es la aplicación en cada momento histórico de la línea roja en nuestra historia colectiva como partido. El PK viene del cuarto congreso del PC en 1932, donde hubo una mayoría de miembros del Comité Central del PC ya en 1932, que eran andaluces, por cierto, que meses después elige a un sevillano, Pepe Díaz, como secretario general del PC. Un partido que es una región, entonces, una organización regional del PC, que ya tenía una organización regional entonces, que es la primera de España que elige diputados comunistas. Primero, uno de rebote, José Luis Balbontín, que nos viene por la unidad entre el Partido Socialista Revolucionario con el Partido Comunista de España, y empieza a ser el primer diputado comunista de España, y luego el elegido en la urna, Cayetano Bolívar, en 1934, el médico de los pobres de Málaga. No es casualidad, los primeros dos diputados comunistas de España se dan en Andalucía, y hasta la coalición del Frente Popular no se consigue más diputados comunistas. Y Andalucía ya empieza a perfilarse en los años 30 como el principal enclave territorial de fuerza del Partido Comunista de España. En un dibujo que podemos hacer, que va desde la cuenca minera de Huelva, pasando por varias comarcas y zonas industriales de Sevilla, metiéndose en la provincia de Málaga por toda la comarca antequera, la comarca de Ronda, hasta aterrizar en la capital, y todo lo que es el valle del Guadalquivir, en la provincia cruzando la provincia de Córdoba, para desembocar prácticamente en la villa de Barrameda. Es decir, hay comarcas en Andalucía donde, a pesar de los pesares de los cambios políticos de la derrota, etcétera, 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 hay varias generaciones, como el otro día me decía el camarada Manolo López, varias generaciones de habitantes de esas comarcas que han seguido renovando continuamente su confianza en el Partido Comunista o en la fuerza política por la que ha apostado el Partido Comunista de Izquierda Unida. Y eso es por ahí. La comarca de Montilla, la comarca de Antequera, la comarca de la Sierra del Sur de Sevilla, la de Morón, Araá, lo que fue en su tiempo, que ahí está la fuerza, algún día resurgirá, parte de la cuenca minera de Huelva. Estamos hablando de todo el centro de Andalucía, todo el centro geográfico de Andalucía, y de un montón de zonas dispersas que hacen que este partido sea un partido de masas. Y cuando hablo de masas, no hablo de que sea un partido que tenga decenas de miles de afiliados, hablo de masas porque tiene una incidencia directa en miles, decenas de miles de personas, independientemente de que estén afiliados o no estén afiliados al partido. Y entonces ahí está este partido. Venimos de la defensa de la República, que en Andalucía el partido jugó un papel muy importantísimo,
de la lucha contra el franquismo. El partido encabezó la lucha en bastantes zonas agrícolas, en bastantes zonas de desarrollo industrial y bastantes personas relacionadas con el mundo de la cultura. El partido encabezó la lucha aquí en Andalucía, la lucha contra el fascismo en España. Venimos del programa regional del PC. En el año 1976, el Partido Comunista de España en Andalucía presenta un programa antes de la legalización del propio partido y 2 años antes de la existencia de la propia Constitución, y un programa que era muy sencillo, hablaba de industrialización de Andalucía, reforma agraria, Estado federal y autonomía para Andalucía. Muy sencillo, pero que se entendía perfectamente. Una nota al pie de página. Después de la legalización del PC, se dejó de hablar en este partido de Estado federal, aquellos primeros años. ¿Hasta dónde nos llegaría el pacto de Carrillo con el Estado? Para que cuestiones que eran escabrosas para el poder político y económico no se mencionaran ni siquiera los documentos del partido. Pero el partido habla en los documentos últimos que saca antes de la legalización de Estado federal claramente, y a partir del 9 de junio del 77 el partido deja de hablar de Estado federal y no vuelve a hablar de Estado federal hasta finales de los años 80. Hasta finales de los años 80. El partido en Andalucía presenta un anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía en el año 77. Muchos de los artículos literalmente pasan a formar parte del Estatuto de Carmona del año 61 y del Estatuto renovado del año 2007. Venimos de una importantísima lucha social en el campo andaluz. No se entiende Andalucía sin la lucha del movimiento obrero del campo y sin el papel del Partido Comunista en esa lucha del campo. Venimos de esas 104 alcaldías que consigue el Partido Comunista de España en las primeras elecciones municipales. Venimos de la lucha por la autonomía entre el 4 de diciembre del 77 y el 28 de febrero del 80. Hay algunos analistas y estudiosos europeos que dicen que no hay parangón de ningún otro tipo de lucha nacional, nacionalista, regional, como se quiera llamar. No hay otro parangón en Europa a la lucha que se lleva en Andalucía por gran parte del pueblo andaluz entre el 77 y el 81. Venimos del Congreso Constituyente del Partido Comunista de Andalucía, ya explicó antes que no fue un hecho administrativo. Venimos de la primera conferencia sobre reforma agraria integral que hace el partido en el año 82, donde ya empezó a sentar negro sobre blanco una propuesta para el campo andaluz. Otra anécdota que quedará para cuando alguna vez se haga una historia sobre el Partido Comunista de Andalucía. Los documentos que se editaron, que lo editó el PCE en Madrid, no son los documentos que aprobó la conferencia. En fin, que cada uno interprete lo que quiere, pero forma parte de aquellos tiros y aflojas que había entonces aún en este partido, y el poder del gran pacto de la dirección carrillista con el Estado, del que he hablado antes. Venimos de la marcha por la reforma agraria integral. La marcha por la reforma agraria integral, que se lleva a cabo entre septiembre y octubre del año 1983, habría que darla en las escuelas del partido. Hay pocos hechos de tipo histórico en la historia del movimiento obrero en el siglo XX que tengan parangón con la lucha por la marcha por la reforma agraria integral. 1.500 kilómetros recorridos a pie, de 7 de las 8 provincias. Fueron las 8 porque al pasar por la frontera de Almería, una parte de la marcha recorrió varios pueblos almerienses encabezados por un dirigente sindical llamado Jesús Bernal. Fueron las 8 provincias, 1.500 kilómetros. Mítines de cientos y de miles de personas por cada pueblo que pasaba esa marcha por la reforma agraria. No estamos hablando del año 30, estamos hablando de 1983. De 1983. Un apoyo grandísimo, sin el cual no se habría podido hacer, de las alcaldías del Partido Comunista de Andalucía y de las agrupaciones del partido. Si los medios técnicos incluso que podemos tener ahora. Y una marcha que tuvo
protagonista, por desgracia, el camarada que encabezó Romero murió de un infarto hace 4 años, aquí cerca en su pueblo, en Cuadratosa, llamado el comandante Romero, dirigente de Comisión Obrera del Campo, dirigente, diputado del Partido Comunista de Andalucía, junto a Antonio Romero, que también viene de Comisión Obrera del Campo, y una lucha sin parangón que provocó otra dimisión en Comisión Obrera. Provocó que el secretario general de Comisión Obrera de Andalucía, en la mitad de la marcha, dimitiera porque no estaba de acuerdo con una acción tan radical. Ese que dimitió se llamaba Eduardo Saborido. La historia no se da por casualidad ni las posiciones políticas que se dan posteriormente. Estamos hablando del PK, que viene de Convocatoria por Andalucía. Lo de Convocatoria por Andalucía también habría que repartirlo en la escuela y demás, el libreto de la amapola, porque es un documento hecho por el partido que en pocas páginas hace un diagnóstico de la situación que había en Andalucía y una serie de propuestas que luego servirían para crear las áreas, para crear Convocatoria para Andalucía y para que al final aquí, cuando se crea Izquierda Unida a nivel estatal, aquí tuviera más tirón que en otro sitio, porque habíamos empezado 2 años antes aplicando los acuerdos del 11 Congreso del PC, que fue el que aprobó la política de convergencia. Y cuando hablamos de políticas de convergencia, no estamos hablando de algo nuevo de ahora. Es que parece ahora el debate entre convergencia y no convergencia. Vamos a ver. La política de convergencia no está a discusión, no puede estar a discusión en el Partido Comunista de España, a no ser que convoquemos un congreso extraordinario y revisemos todo lo que hemos aprobado desde el 11 Congreso. La política de convergencia se aprueba en diciembre del 83, en el 11 Congreso del PC. Fue la espoleta de ruptura con los carecistas, finalmente, que ellos solo veían la unidad de la izquierda bajo el prisma de la unidad Partido Comunista, Partido Socialista. No lo entendía de otra manera. Y fue la espoleta que hizo que al final Carrillo comenzara un proceso de distanciamiento y terminara diciendo que ellos eran los garantes de la seña de identidad de la hoy el martillo de la internacional, del puño en alto de la bandera roja, para acabar en el Partido Socialista Obrero Español. No es la primera vez que, cogiendo la bandera de los símbolos más sagrados, acaban algunos donde acaban. Por eso, este partido, como dice Andalucía, fue la primera organización territorial del PC en poner en marcha la política de convergencia que se concretó en Convocatoria por Andalucía, que tuvo varios pasos. Tuvo el paso de una gran movilización convocada por el Partido Comunista de Andalucía y Comisión Obrera, entonces convocamos concentraciones juntos, en la Plaza de San Francisco en Sevilla. ¿Os recuerda algo de la Plaza de San Francisco en Sevilla? Ante 25 o 30.000 personas, y allí ya se habla de la necesidad de empezar a elaborar un programa con mucha gente y de empezar a aliarse con mucha gente, con muchos grupos que quisieran para hacer una alternativa a un Partido Socialista Obrero Español en Andalucía que ya había abandonado la aventura autonómica. Rafael Curedo dimite por esa época y dimite fundamentalmente porque desde el PSOE a nivel nacional y desde el gobierno central no le dan ni las competencias del Guadalquivir ni le permiten seguir más adelante con un proyecto de reforma agraria más ambicioso. Y a partir de ahí Rafael Curedo dimite. ¿Por qué? Porque el PSOE ya en el 84 dijo, llegado al poder en el 82, rematado todo con un gran poder municipal y autonómico en el 83, ya no necesitamos la bandera de autonomía para seguir ganando votos y por lo tanto volvemos a nuestro pacto inicial, que es el pacto de que aquí reconocemos realmente la autonomía, que son las vascas, la catalana y la gallega, y las otras son cuestiones folclóricas. Y al final se hizo, y eso supuso el cambio de Rafael Curedo por de José Rodríguez La Borbolla, y también la oportunidad de que el Partido Comunista de Andalucía pusiera más encima de la mesa su discurso andaluz, su discurso en defensa de la autonomía plena de Andalucía y lo que significaba eso desde el punto de vista económico, agrario y de las políticas sociales. Después de esa concentración del 28F se fue la elaboración de un primer documento. Antes del documento de la Amapola estuvo el documento de los Leones, fue en julio, lanzado por el Comité Ejecutivo del PK. Fuimos varios meses de debate durante todo el verano, varios cientos de enmiendas, y el Comité Central aprueba finalmente el documento de la Amapola en octubre,
en noviembre de 1984, y con eso es con lo que empezamos a trabajar. Conseguimos realizar 3 jornadas de convocatoria por Andalucía, antes de que se formara Izquierda Unida, 3 jornadas con cientos de personas que se meten en la área, cientos de personas que gran parte de ellas no son del Partido Comunista, algunos son de otros grupos políticos, en el mundo sindical, en el mundo educativo, en el mundo sanitario, y se pone en marcha algo novedoso, que es que para hablar de educación no solo tienen que hablar los maestros, sino que el alumno, que los padres de los alumnos, que el personal no docente, también tienen que hablar de educación, que para hablar de sanidad no solo tienen que hablar los médicos, sino que tienen que hablar el resto del personal sanitario, y tienen que hablar las personas que son usuarios, y que tienen que hablar los enfermos, y tienen que hablar las personas que están en los territorios, y tienen que hablar las personas que creen que la sanidad tiene que darse territorialmente en igualdad de condiciones. Es decir, se detecnifica la política y lo programático, con convocatoria por Andalucía. Y estos son logros de este Partido Comunista de Andalucía, que después pues acepta, no sin debate. Hubo un debate fuerte, porque desde Madrid querían que quitáramos el término convocatoria por Andalucía, cuando se crea Izquierda Unida. Izquierda Unida se crea después del referéndum de la OTAN. Se crea la coalición pura y dura, incluso vienen aquí, y vienen personas mandadas por la dirección del PC, de gran peso entonces, como Simón Sánchez Montero, a reunirse con la dirección del PK, a plantearle, no, que Izquierda Unida. Y el PK dice, no, que llevamos 2 años de trabajo, de alianza con mucha gente, con muchos grupos, de mucha movilización, y aquí se mantiene convocatoria por Andalucía. Y por eso al final se visualiza ese binomio de Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, y se consigue de alguna manera que el método de participación de convocatoria por Andalucía lo acoja la coalición que se ha formado en Madrid a la hora de elaborar los programas y demás, pero no con el desarrollo que se consiguió aquí en los primeros años. Llegó un momento en que, a partir de que entramos en el debate tras la caída de la Unión Soviética, la crisis de los países socialistas, además el debate de la disolución del PC o no, llega un momento en que aquí acaba el proceso de convergencia, acaba el proceso de convocatoria, y empezamos lo que fue el proceso de refundación. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de seguir construyendo, elaborando y conectando con la gente, llegó un momento en que lo que hicimos acá es donde ponía el PC, pusimos IU. Es lo que entendieron algunos que era Izquierda Unida, ocultar al PC y que esto fuera Izquierda Unida, que cambiáramos de nombre y que nos disolviéramos y tal, y que ya eso ya era Izquierda Unida. Frente a la ley inicial de convocatoria, que era que Izquierda Unida nunca era un proceso terminado, Izquierda Unida siempre era un proceso en construcción, en continua alianza, que nunca se podía cerrar, que no podía haber una definición ideológica, y que por lo tanto la pluralidad no era una anomalía, sino que la pluralidad era algo intrínseco a la propia Izquierda Unida, y evidentemente a convocatoria por Andalucía, pero ese es otro tipo de debate que ya este partido, Comunista Andalucía, lo supo llevar mejor que en otro lugar. Y fue también este partido, el Partido Comunista Andalucía, el que puso en marcha el sector crítico de Comisión Obrera, antes que en el resto del Estado, a partir de una conferencia del movimiento obrero que hacemos en el piso del Alcor, donde hay personas, camaradas de este partido, pues que se juegan mucho, se juegan hasta la expulsión varios años después, poniendo en marcha la lucha por un modelo sindical, sociopolítico, reivindicativo, asambleario, de clase, personas como Antonio Rodrigo Torrijos, como Pedro Vaquero, como Manuel Pineda en Málaga, ahora que está famoso por el tema de Gaza, pero fue el único que en Málaga en un momento dado, el único que se creyó del sector crítico y tiró para adelante con el mismo, como Pedro Jiménez en Huelva, como Mariano Rodríguez en Jaén, todos miembros del Partido Comunista de Andalucía, con muchísima gente del Sindicato de Sanidad, de Comisión Obrera, y en fin, hasta llegar a la situación actual donde estamos en otro momento del debate sindical, no por ello menos apasionante. En fin, este manifiesto programa lo que pretende es poner sobre la mesa que es la relación entre lo necesario y lo posible en una cuestión de relación de fuerza. Muchas veces, es que nos dicen, las cosas que planteáis, tenéis razón, son muy bonitas, pero es que son imposibles. No, vamos a ver.
Son imposibles en función de que tengamos fuerza o no tengamos fuerza para llevarla a cabo. Y entonces es una cuestión todo de fuerza. Por eso hablamos de acumulación de fuerza, de crecimiento sostenido, hablamos de hegemonía, hablamos de poder, que fue otro debate que hubo hace unos cuantos congresos, cuando planteaban algunos muy modernos que el Partido Comunista de España debiera dejar de debatir sobre la cuestión del poder. Que nuestro objetivo no era el poder. ¿Cuál es? Si el objetivo de un Partido Comunista no es conseguir el poder para la clase trabajadora, ¿cuál es el objetivo del Partido Comunista? ¿El club de amigos de Claudio Marcillo? Claro. Y un partido que hace cada año una fiesta, que hace exposiciones sobre la memoria histórica, que está muy bien, hay que hacerlo, y que saca la bandera cuando se muera algún camarada mayor. Pero el resto, como hemos renunciado al poder, pues ya para qué existe el Partido Comunista. Pues no, el Partido Comunista no renuncia a la conquista del poder político y se dota para ello de instrumentos. Una vez el instrumento del propio Partido Comunista, y otras veces el instrumento son concreciones sociales o electorales de la política de alianza. Izquierda Unida no es otra cosa que la concreción en un momento dado del bloque crítico. Izquierda Unida es una parte más del bloque crítico y alternativo. No es la concreción electoral del bloque crítico y alternativo, es una parte del bloque crítico y alternativo. El Partido Comunista de Andalucía, el Partido Comunista de España, somos el sujeto de la política de convergencia. Izquierda Unida es el objeto de la política de convergencia. Es el objeto. Y estas son teorizaciones y prácticas que en el Partido Comunista de Andalucía de alguna manera hemos sabido llevar más o mejor que en otros lugares, y que afortunadamente desde unos congresos a esta parte, pues el Partido Comunista de España ha entrado en un proceso de reconstrucción muy importante. Pero termino la idea de este manifiesto programa del PK en la que he expresado antes. La idea es que esto sea un documento que nos sirva para varios congresos. Que bebamos de este documento a la hora de elaborar los programas electorales, sean de tipo electoral, sean de tipo municipal, autonómico o general. Aquí tenemos que beber. Si luego los programas electorales los hacemos sin tener en cuenta esto, no, tenemos que beber de aquí los comunistas. Que nos tiene que servir para la comunicación y el diálogo con un montón de gente organizada y no organizada. Y que nos tiene que servir este manifiesto también para la formación política y programática de los cuadros y de la militancia más activa del partido. Y expresa de alguna manera su objetivo en la propia portada. Una portada que nos ha costado 0 euros de diseño, porque es la foto del balcón de la sede del partido en Campillo, en Málaga, que dio la puntera casualidad que sean 2 fotos, y en la fracción de segundo aparecieron las banderas así. Y mira, ya ha quedado perfecto. Y expresa eso, la idea de la construcción de Andalucía en un Estado federal, republicano, y teniendo al Partido Comunista como instrumento, las 3 banderas que aparecen. ¿Sí? Yo no sé si habré aclarado muchas cosas del tema del manifiesto, pero si queréis, creo que todavía hay tiempo, ¿verdad? Podemos tener aquí ahora un turno de preguntas, opiniones, objeciones, matizaciones y posiciones. Como va a haber muchas intervenciones, vamos a abrir un turno. Vemos los temas que hay debate y luego lo vamos haciendo. Si no lo hay, pues no. Palabra.